Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Bueno, pues hoy tenemos este comentario de Donald Trump que dice que atacará duro a Irán durante las próximas 2-3 semanas. Es un poco diferente que lo que decía ayer. Ya sabemos que Donald Trump pues no dice casi nunca la realidad. Siempre, bueno, lanza algo, luego lanza lo contrario. Al final, bueno, pues si ayer decía que ya habían destruido la capacidad armamentística nuclear de Irán y que el conflicto iba a durar solamente 2 o 3 semanas, ¿por qué es necesario atacar duro durante las 2 próximas 3 semanas? ¿Será porque ayer lo que decía era mentira? No está destruido completamente su capacidad armamentística, ¿no? No sé cuál de las dos cosas será verdad. No me creo nada de los políticos, ya lo sabéis. Pero, a ver, si analizamos bien todo, sea verdad lo de ayer, o sea mentira, o sea verdad lo de hoy, o sea mentira, la cosa que parece más clara de los dos comentarios es que no tiene intención que la guerra dure más de 2 o 3 semanas. Es decir, independientemente de si quiere atacarles duro o no, independientemente de si hasta ahora ha conseguido o no destruir el potencial eh, futuro nuclear de Irán, la intención es que si no lo ha hecho hasta ahora, lo va a hacer en estas 2 próximas o 3 semanas. Y también puede ser todo esto, pues, una cortina de humo entero para que Irán termine rindiéndose de alguna manera. No sé, lanzar amenazas de que, bueno, vamos a atacar extremadamente duro en las 2 próximas 3 semanas es por ver si ya de alguna manera se rinden quizás los otros o no lo sé, vamos. Al final, seguramente todo forma parte de una estrategia caótica, pero la conclusión que yo saco es que seguramente dentro de 2-3 semanas, de una manera o de otra, la guerra más o menos terminará o casi casi quedará en nada, ¿no? Em, la reacción de los mercados había sido muy positiva hasta ayer. Hoy, con esta noticia, pues, aunque te sigue diciendo 2 o 3 semanas, y eso para los mercados es bueno porque es un horizonte temporal que está cerca, te dice que va a atacar extremadamente duro. Entonces, claro, mm, es una zona sensible al tema del petróleo. Con lo cual, si va a atacar duro, pues el mercado puede interpretar que incluso aunque acabe la guerra, si se va a destruir mucho y si se destruyen infraestructuras importantes de petróleo o de gas, pues puede afectar en un tiempo al mercado, ¿no? Entonces lo están interpretando por ese lado negativo hoy, pero que en cualquier momento lo pueden interpretar por el lado positivo, porque depende de lo que pase en estas 2-3 semanas, cada vez queda más cerca ese objetivo de que finalice el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, hoy se interpreta de forma negativa. También es verdad que estamos en jueves y cierra el mercado mañana en Estados Unidos. Y ya lo dijimos, el jueves la gente tiene precaución y si encima te dicen esto justo antes del jueves, antes de que empiece la última jornada, pues la jornada, pues después de las subidas que ha habido estos días, teniendo en cuenta que la bolsa subió ayer y antes de ayer bastante, pues retrocede un poco. Tampoco estamos cayendo a los mínimos, o sea que tampoco es que esté tan mal, pero el petróleo sí que está subiendo mucho, un 7%. Claro, si te dicen que van a atacar masivamente una zona en la que se produce y se transporta petróleo y gas, pues evidentemente a los mercados no les sienta bien. Pero bueno, que lo que digo, no estamos en los mínimos, estamos cayendo un 1% solamente ahora mismo en el SP 500. Y tampoco es que esté tan mal ahora mismo el mercado. Hemos tocado yo creo que ya los mínimos y a partir de aquí pues tendremos estos altibajos. Cuando algunos días lo que prime sea el hecho de que cada vez estamos más cerca del fin del conflicto, pues el mercado subirá. Cuando haya días que lo que prime sea los posibles ataques y destrucciones que pueda haber en complejos petroleros o en complejos gasísticos o todo eso, pues serán días negativos. Pero en principio, el tener un horizonte temporal en el que te están diciendo que más o menos puede empezar a terminar el conflicto, pues las cosas pueden empezar a mejorar. Bitcoin, pues no se comportó todo lo bien que podía haberse comportado en el día de ayer. Al final acabó en negativo. Podríamos haber tenido una buena subida
ayer aprovechando la subida de los mercados y habernos situado por encima de los 70.000, pero no lo consiguió y encima cerró mal. La última parte de la sesión fue negativa y luego hemos tenido la caída de hoy, que está cayendo un 2%. Teniendo en cuenta que el SP 500 cae un 1%, pues no es que sea una caída tampoco muy grande, pero lo malo es lo de ayer, que ayer tenía que haber subido con el SP 500 también y tenía que haberse puesto más arriba, ¿no? En 70.000 por lo menos. O sea que un poco de déficit entre ayer y hoy para Bitcoin respecto al comportamiento de las bolsas. Aún así, falló el primer intento de superar esta última pequeña línea bajista que tenemos aquí, que dibujamos ayer, falló, pero estamos cerca, seguimos estando ahí a tiro de piedra y en cualquier momento seguramente lo superará. Ahora vamos a ver los diferentes gráficos. El mensual, como veis, la vela va negativa de momento, pero es muy pronto en el mes. Igual que ayer iba positivo también. Esto puede cambiar en cualquier momento, no es muy determinante. La vela semanal va en positivo todavía y nos quedan bastantes días con el mercado estadounidense cerrado porque hoy está abierto, pero los siguientes 3 días está cerrado. Vamos a ver qué pasa en esos 3 días. Puede ser interesante si Bitcoin es capaz de subir esos 3 días, porque es posible, ayer lo decíamos, que los inversores tomasen posiciones en la bolsa estos días atrás, cuando hemos estado en los mínimos, aprovechando que había pocos días abierto el mercado esta semana, sabiendo que en Bitcoin tienen tiempo de sobra viernes, sábado y domingo para acumular, porque sigue abierto, las bolsas no, y bueno, es mejor primero acumular lo que luego va a estar cerrado y no vas a poder acumular, y después empezar a acumular Bitcoin cuando esté cerrado, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a ocurrir y que esta semana, pues poco a poco, cuando el mercado de Estados Unidos esté cerrado, iremos recuperando otra vez hacia la zona de los 69.000. Terminaremos la vela semanal seguramente envolviendo la vela de la semana anterior. Pero hoy es un día para resistir, porque hoy es el día en el que los mercados van a cerrar y mucha gente, pues tras las últimas subidas, pues seguramente tendrá precaución y tomará algún beneficio de estas últimas 2 jornadas de subida. De hecho, pues hoy ya estamos viendo cómo se está tomando ese beneficio. Lo que afecta a los mercados estos días es claramente todos estos comentarios que tenemos de Donald Trump, ¿no? Y de la guerra. Así que no podemos hacer nada contra eso. Es solamente esperar y que pase el tiempo y que termine todo, ¿no? Pero bueno, lo único que podemos hacer es eso, observar cómo se comporta el mercado. Ya es lo que hemos estado haciendo estas últimas semanas. Hemos observado que en esta zona en la que estamos no hay oferta, es decir, hay muy poca presión vendedora en estos niveles, que le cuesta subir también, eso también lo hemos observado, pero le cuesta subir porque estamos con la guerra, no, eso es externo. O sea, si hubiese una situación normal en la que no hubiese ninguna guerra ahora mismo, estaríamos subiendo. Eso es las conclusiones que podemos sacar de lo que está pasando. Y del resto no podemos controlar nada lo que pasa de un día para otro. Lo que pasa de un día para otro, que depende de un comentario de un presidente o de si atacan una instalación petrolífera o de si no dejan pasar a ningún barco por el estrecho de Hormuz, pues eso no lo podemos controlar. Eso es el corto plazo, día a día, pero el resto sí que podemos observar lo que está pasando estas semanas y llevamos muchas semanas en esta zona y vemos que Bitcoin no pierde estos niveles, con lo cual observamos que no hay presión vendedora en esta zona. Que tampoco hay presión compradora porque por eso no nos vamos para arriba, pero esa ausencia de presión compradora tiene una explicación lógica. No hay presión compradora porque los inversores no tienen prisa por comprar. En una situación en la que hay conflicto, en la que el petróleo está en 108, no hay prisas por comprar. Habrá prisas por comprar cuando ya el petróleo esté por 90 o por 80, no haya un conflicto, entonces ahí sí que empezarán las prisas por comprar. Porque todos querrán estar bien posicionados cuando el mercado se recupere. Pero ahora mismo no hay esas prisas. Y sin embargo, tampoco hay prisas por vender. Y eso se explica porque los que han querido vender ya han vendido. Todos los que están diciendo que se va para abajo ya han vendido. Y no puedes vender más veces. Vendes una vez y ya. Y se acabó. Y los que lo tienen y no quieren vender, pues no presionan a la baja el precio. Y no hay presión vendedora ahora mismo, a pesar de las circunstancias. La gente ya está aguantando y
simplemente esperando a que pase todo, a que pase la tormenta. Están refugiados, aguantando el chaparrón y esperando pacientemente. Eso es lo que está pasando. Y nada, pues como digo, hoy es un día para resistir. Estaría muy bien una recuperación a la tarde que nos lleve hacia la zona de los 68.000 otra vez, porque nos dejaría muy bien para los 3 días que no está abierta la bolsa, volver a intentar subir. En el gráfico horario, que no hemos visto, es el único que nos queda por mirar, pues vemos cómo cayó rápidamente a partir de las 3 de la madrugada. 3, 4, 5, 6, 4 horas seguidas cayendo fuerte y otra vez parece que quiere empezar a recuperar otra vez. Ya digo, como haya una pequeña recuperación a la tarde, yo espero que nos vayamos otra vez hacia la zona de los 68.000 y eso dejaría las velas diarias en una muy buena posición para avanzar durante viernes, sábado y domingo. Serán días raros porque 3 días seguidos sin referencias de las bolsas pues serán un poco raros, pero si más o menos las cosas se calman en la zona del conflicto, pues empezaremos a ver recuperaciones antes incluso de que abran otra vez las bolsas el lunes. Bien, vamos un poquito con el resto de activos, el resto de las altcoins que tenemos cotizando. 58,62 la dominancia, que más o menos está estable últimamente, como veis, más o menos entre 58,50, 59,50 es ese 1% en el que se ha movido durante ya muchos meses, desde septiembre del año pasado. Estamos ahora en la parte baja de esa dominancia, porque ha subido un poco Ethereum en las últimas jornadas. Pero hoy tenemos bajadas generalizadas. En el caso de AVE, como veis, sigue en tendencia bajista clara, perdió el soporte, se sigue desplomando. Cardano también está por debajo del soporte, intentó ayer recuperarlo, pero no pudo. Vemos que BGB rebota un poco, pero es de las que más caída ha tenido, así que es normal que tampoco caiga mucho más. Y sin embargo, BNB cayendo y perdiendo el soporte. Vamos a ver si es capaz de recuperarlo al cierre, porque si pierde el soporte, pues todavía irá niveles más abajo. Ethereum, que se ha mantenido bastante bien estos últimos días, vemos cómo cae otra vez hoy fuerte, pierde todo lo ganado ayer, pero está por encima del soporte. Eso está bien, que esté por encima del soporte. Está bastante mejor que muchas otras. Estamos viendo mucha diferencia en comportamiento con respecto a otras altcoins ahora mismo. Solana, por ejemplo, es un ejemplo claro de que el comportamiento que tiene es muy inferior al que tiene Ethereum. Como veis, la resistencia clave, esa resistencia en la que Ethereum está por encima, sería esta que estoy señalando de los 0,001294 en Solana y sin embargo lo que está haciendo casi es perder el soporte. Así que la diferencia es notable en este caso. XRP bajando, también está a punto de perder el soporte. También claramente diferente con respecto a Ethereum. Y Zcash cae hoy bastante, un 3,77%, aunque se ha comportado bastante bien últimamente también. Es de las que se comporta bien, se ha comportado bien Ethereum, se ha comportado bien Zcash. Y está cerca de la resistencia, de esos 0,003704. Si supera ese nivel, que lo puede superar en los próximos días, podría avanzar todavía más. Así que no tiene mala pinta, a pesar de que considero que está un poco cara de precio, ¿no? Pero bueno, el gráfico parece que no está tan mal. Y nada, dejamos el mercado ahí. Como digo, Bitcoin ahora mismo cayendo un 2,18%. Es bastante para no haber subido ayer. Bueno, en realidad la diferencia se ha hecho en el día de ayer. El día de ayer teníamos que haber subido en Bitcoin hasta la zona de 70.000 y aunque estuviese ahora cayendo un 2% desde 70.000, pues estaríamos en la zona de los 68.700, una cosa así. O sea que el día malo en realidad fue ayer. Hoy estamos cayendo en línea con lo que nos corresponde, con una caída del 1% del SP500, pero no aprovechamos bien la jornada de ayer. Se ve que entró un poco de vértigo al pasar esta línea y no fue capaz de consolidarlo al cierre, ¿no? Bueno, pues es lo que nos queda, superar este nivel. Fijaros cómo se cruzan, hay varias líneas en esta zona y es importante que salgamos por encima y nos vayamos hacia la zona del 71.341 en las próximas jornadas. Yo creo que la próxima semana puede ser muy interesante
Bueno, esta todavía que no hemos terminado, creo que va a terminar bien, pero la siguiente es una semana, yo creo que clave, porque es cuando se consolidará un poquito este repunte que están teniendo los índices. No ha salido claramente de la zona todavía negativa. Fijaros que si trazamos aquí esta curva negativa en la que entró la corrección, sí que hemos salido ligeramente de esa curva ayer un poco, pero no hemos terminado de romper. Tenemos que cerrar claramente por encima de 6.600 en el SP500. Entonces, hoy ya será muy complicado que vaya a esa zona, pero la semana que viene, después de estos 3 días de parón, pues es posible que consolidemos un poquito por esta zona y arranquemos definitivamente. Por eso digo que la semana siguiente puede ser interesante, porque nos puede mandar el SP500 hacia la zona de 6.700 y eso haría que Bitcoin también arranque de una vez. Le está costando, están desgastando mucho psicológicamente a los inversores. Yo creo que la gente está bastante cansada de que el precio repunte y se vuelva a caer, repunte y se vuelva a caer, repunte y se vuelva a caer. Llevamos ya en esta zona desde el 6 de febrero, es decir, casi 2 meses en esta zona y 2 meses cansan. Y es lo que tratan siempre de hacer en las zonas de suelo, siempre tratan de cansar a los inversores para que al final en algún repunte de los que hay vendas y te quedes fuera en el momento en el que el mercado se va para arriba. Y siguen trabajando eso, siguen trabajando em, el cansancio de los inversores ahora mismo ya, ¿no? Aparte de que ya en este ciclo no ha habido tanto interés por Bitcoin, eh, los que seguían interesados pues les están intentando cansar. Primero con la caída anterior a todo lo que ha pasado, porque esa caída no tiene nada que ver con lo que ha pasado. Y después con este aburrimiento 2 meses prácticamente en esta zona sin un rebote tampoco apreciable, que se ha unido encima a la situación de guerra, porque si hubiésemos estado sin la guerra ya estaríamos rebotando antes, pero han aprovechado todavía esta situación para aburrir más a la gente y cansar más con estos movimientos que no terminan de darnos el repunte para salir de la zona de suelo. Así que nada, esto es como está el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.